Luz y sal. Mateo 12:15. Lo digo primero porque luego se me olvida si lo dije. Y cuando voy a subir los videos no recuerdo qué versículo y qué capítulo. Y no lo cito. Espero que me escuche yo más que la aspiradora de mi vecina, que para variar estoy subiendo cosas y tiene que poner ruido. Bueno, esta parte la subtitula Reina Valera El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, sabiendo que, perdón, salidos, voy a irme al versículo 14, salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, o sea, para matarlo. ¿Por qué querían matar a Jesús? Bueno, porque Jesús dijo en el versículo 13, entonces dijo a aquel hombre, Jesús, extiende tu mano y le extendió y le fue restaurada y le sanó como la otra. Y ahora vas a decirme, ¿por eso? No, sino porque curó esa mano en día de reposo. Y no se debía curar a nadie en día de reposo porque era trabajo, según las nuevas reglas que habían inventado los fariseos para llevar a cabo el día de reposo. Tuvieron que definir trabajo y trabajo era si no levantabas una hoja y no la llevabas a tal lugar, si no escribías dos letras juntas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Jesús cuando se entera que lo quieren matar, entonces dice 15, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Escucha qué maravilla. Cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, no contenderá ni voceará. Siempre que curaba a alguien, le decía, shh, no le digas a nadie, shh, ve y págale al Sanedrí lo que tengas que pagar por tu limpieza, para que te declare limpio y ya puedas andar entre la gente, al leproso. Ya te sané, ya cállate, no le digas a nadie. Pero no podía quedarse así porque eran personas públicas, eran personas conocidas y que unos habían estado así de nacimiento, otros eran situaciones totalmente antinaturales que esto ocurriese. Es decir, cuando a ti te dice un sanador hoy que porque te quitó un dolor de cabeza es sanador, no, 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 no. Jesús le extendieron una mano seca, es decir, ya no tenía movilidad, ya estaba enjutada, los músculos habían perdido fuerza y elasticidad, los huesos ya se habían calcificado, de tal manera que ya no había movimiento. ¿Por qué? Porque seguramente había un problema nervioso, no lo sé, pero el chiste es que la mano estaba seca, enjutada, y de repente Jesús llega, te toma la mano y la mano restaura nervios, músculos y demás, como si la acabaras de estar usando para cargar, para levantar, para asir, para... Perdón, el fenómeno visual ha de haber sido impresionante, ¿no? Cualquier película de estas que nos ponen ahora, nada que ver con lo que ha de haber pasado ahí, ¿no? Entonces, Jesús sana y entonces le dicen, no digas a nadie, pero todo se conocía. Jesús no andaba vociferando, Jesús se sentaba en un prado y hablaba a la gente que tenía ahí cerca. Se ponía en el lugar donde hubiera mejor acústica y hablaba. Se subía a una barca cuando ya lo estaban apretando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él no era de ir a gritar, él no era de ir a reclamar. Lo único cuando hizo alboroto fue cuando la casa de su padre, o la que se había designado como casa de su padre, era un mercado. Lo que había allá adentro era cambio de dinero, aquí te vendemos al verdadero borrego para el sacrificio, no traigas tu borrego, aquí paga por tu borrego, te va a salir al triple, pero pues paga tu borrego porque este sí está totalmente santo, porque cuando llegues con tu borrego te vamos a decir que no tiene, que no le falta, que le falta, entonces aquí compra tu borrego, aquí compra tu tórtola, aquí compra tu estuche para tu sangre, aquí tú no te preocupes. Aquí cambia tu dinero porque el único dinero que te vamos a recibir es este, porque el otro es pecaminoso, bla, bla, bla. O sea, era un negocio ahí muy, muy divertido, ¿no? Parecido al Vaticano ahora. Entonces Jesús dice, mi amado en quien se agrada mi alma. O sea, Jehová dice mi espíritu. Y lo dice
cuando en los evangelios, este es mi hijo amado, a él oíd, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, dice, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán su juicio. Y a los gentiles anunciará su juicio, anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará. Fíjate qué hermoso. La caña cascada no quebrará. Y el pabilo que humea no apagará. Fíjate qué más hermoso. El pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre esperarán los gentiles. Hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cuál juicio? ¿En qué juicio iba a estar él? ¿Quién era qué iba a ser ahí él? Bueno, él iba a ser el abogado y él iba a ser el culpable. Aunque nosotros éramos los culpables, él fue nuestro abogado. ¿Y qué dijo como abogado? Yo voy a pagar la pena de muerte de mis defendidos. ¿Te lo imaginas? Bueno, aquí ocurrió. El abogado dijo, señor juez, ¿la sentencia es de muerte? Sí. Máteme a mí. Máteme a mí, yo me pongo en lugar de ellos y a ellos sáquelos sin pena, no culpables, y entrégueles mi vida justa que yo viví de principio a fin. Yo me bauticé, yo hice todas las leyes ceremoniales, hice las leyes morales, hice las leyes religiosas, las leyes ceremoniales, las leyes sociales, las leyes del gobierno, di lo que tenía que dar como contribuciones al gobierno, di las contribuciones a Sanedrín, hice todos los sacrificios, me circuncidaron, me presentaron al templo, viví la vida perfecta, no caí en ninguna tentación, fui tentado en todo, las 3 tentaciones de las que habla el Evangelio. Fui tentado en la carne cuando me dijeron de la comida, fui tentado en el salir del juicio librado fácil, yo iba a ser dueño del mundo, postrándome frente a Satanás, y la otra puse en riesgo el creer en ti, me pusieron a arriesgar la credibilidad tuya diciendo que pues, me aventara y que yo no iba a morir. ¿Y cuántas veces no andamos caminando como caracoles en medio de la navaja tentando a Dios? Bueno, entonces todas estas cosas Él las pasa, ¿no? Además de 40 días que yo no me los imagino en un desierto que anda hasta los 50 grados centígrados, sin comida y sin agua, no me lo imagino. Pero Él lo hizo. Y ese abogado al final dice, toda esa vida perfecta que yo sí pude cumplir y que ellos no van a poder cumplir nunca, Señor, yo la entrego para que ellos puedan ser presentados como justos. Y yo voy a pagar todos los pecados que ellos sufrieron con la pena que tú tienes, que es la pena capital, la pena de muerte. Y entonces voy a sufrir la cruz. Mi deidad, mi vida y mi deidad las pongo para que ellos salgan vivos. Entonces a Jesús lo contaminamos de nuestra basura, quiero usar una mala palabra, pero de nuestras heces fecales, y, y Él sufre esa pena. Por su deidad y por su eternidad, obviamente nosotros somos no eternos, entonces llegó un momento en la eternidad que quedó cumplida la deuda de nosotros, de los millones que seamos salvos, de los billones que seamos salvos, y entonces absorbe toda la deuda a él y sale como ganador del juicio. Y entonces el juez, su padre, dice, no guilty. ¿Por qué digo el no guilty? Porque en inglés es no culpable, no es innocent, es no culpable. Es decir, la imputación se nos quita porque él la pagó. Eso es no culpable. Y entregarnos entonces la posesión del reino con él. Porque cuando entremos al reino, si somos sus escogidos, entonces entramos como si entráramos como Jesús.
Vamos a entrar como muchos Jesús. Y entonces nos van a recibir como justo, sin pecado. Imagínate, o sea, vas a subir como Jesús. Y entonces tú vas a tener derecho a correinar con Jesús en el reino milenial y después a vivir en la Jerusalén todo el tiempo. Si estás pensando en riquezas infinitas, si estás pensando en los lugares que no visitaste de la tierra, olvídate. Vas a estar en el lugar donde los paraísos van a ser eternos. Si estás pensando en el amor, ahí vas a tener el amor inyectado eterno. Te vas a olvidar del dolor, de la tristeza, de la desazón, de la soledad. Vas a dejar de estar haciendo dietas para gustarle a alguien. Vas a dejar de estarte cambiando de sexo para gustarle a alguien. Vas a dejar de estar fingiendo lo que no eres y hablando como no eres y luciendo como no eres. Vas a dejar de llorar. Vas a dejar de sufrir enfermedades, dolores, muerte. Bueno, todo eso pagó cuando se cumple esto. Dice, hasta que saque a victoria el juicio. Gana él en la cruz, resucita, sube al cielo, baja el Espíritu Santo, empieza a formarse la iglesia empieza a jalar gentiles, porque entonces ya Dios abrió el pacto a todos. Es el famoso pacto de gracia. Israel deja de ser el pueblo sagrado, y si no voltea al Israel que hay ahora, deja de ser el pueblo sagrado, tanto los ortodoxos como los progresistas israelitas ya no son el pueblo sagrado. Ya olvídate de lo que dice MacArthur, de que, sí, son bien buenos y hay que cuidarlos y hay que apapachar. Sí, sí tienes que cuidarlos porque son tus prójimos, pero ya no son el pueblo sagrado. Y van a haber en futuras generaciones y ahora personas que salgan de ahí también como escogidos. Y después vendrán los 144,000 elegidos por Dios de ese Israel que van a representar a ese Israel en el cielo, pero hasta ahí. O sea, deja de estar poniendo banderitas del rey David en tu casa o del Israel o de andarte vistiendo de kosher y estar haciendo comidas kosher y estar rezando haciendo esto que pareces autista. Todo eso es tonterías kosher. Entonces, tú ahorita lo que tienes que entender es que tienes que vivir la vida cristiana como Dios te lo está mandando. Punto. Que te vayas a bambolear en la iglesia como autista no te sirve de nada. Y en ese momento es cuando Jesús abre el pacto. Se abre el pacto de gracia. Se acaba el pacto mosaico y aparece el pacto de gracia. Y entonces todos los que no teníamos acceso a Dios, todos los que no podíamos tener acceso, al Espíritu Santo, porque todos teníamos acceso a Dios, eso lo dice en Romanos Pablo, todos conocimos a Dios, lo conocimos en la creación, lo conocimos porque está en nuestro corazón, pero esa pequeña porción de Dios en nuestro corazón, como nuestro corazón está entenebrecido de pecado, o sea, es Dios contra el pecado, nosotros negamos a Dios, no lo reconocemos en la naturaleza y estamos en su contra. Y entonces empezamos a adorar formas de la naturaleza y a seres humanos. Y nos entregamos a la revolución sexual o a la lascivia y después a la lascivia contra natura, que es la revolución homosexual, que es la que ahorita estamos viviendo en muchos países del mundo y que desgraciadamente está también en México y que nuestro gobierno la está promoviendo. Y entonces en esa ruptura del pacto mosaico nos abre el pacto de gracia. ¿Cuál es el pacto de gracia? En donde la justicia y la misericordia, perdón, se besaron. La justicia y la misericordia se besaron. Y ahorita están así. O sea, dice Paul Washer, y eso me encanta, él dice, está la mano de Dios queriendo aplastar a la humanidad y está la mano de Jesús diciéndole, espera, 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 espera. ¿Por qué? Porque después vas a poder soltar las 7 copas, van a venir las 7 trompetas, y entonces sí, cuando ya se haya distribuido el Evangelio por todo el mundo ya lo conozca, todo el mundo ya sepa quién es Dios, entonces sí, ya viene el juicio, porque entonces sí, ya nadie es engañado,
Por eso si tienes algún cristiano cerca, no testigos de Jehová, no mormones, no sectarios, no de algunas iglesias raras. Si tú conoces a un verdadero cristiano o tienes acceso a tu Biblia, léela y pídele al Espíritu Santo que te acerque a Él. Porque cuando tú tienes acceso a Él, tienes acceso al pacto de gracia y puedes ser salvo. ¿Qué implica ese pacto de gracia? Reconoce, eres un pecador, estás muerto en delitos y pecados. No tienes nada bueno que darle a Dios. Así no mates moscas, eso no glorifica a Dios porque no tienes una relación de comunión con Él. Jesús no te conoce, para Jesús no existes, así trabajes para Greenpeace, así no le pegues a tus hijos, así des dinero para buenas causas, así lo que sea. Si tú no tienes a Jesucristo en el corazón, cuando tú subas al cielo y tú quieras pedirle, oye Señor, perdóname, yo no te conozco, bótate y vas para el fondo. Igual que los santeros y los curanderos y todos esos que andan diciendo que Dios primero, pero también la Santa Muerte, que Dios primero, pero también el Macumba y la no sé qué, Kumbaya y no sé qué, tanta tontería. Esas personas también van a ir al infierno, porque aunque digan Padre Nuestro y los demonios les hagan el juego, ellos están en contra de Dios, están en contra de Dios. Entonces, siempre que estés en el pacto donde el Espíritu Santo mora en ti, donde reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, y Señor significa amo, por lo tanto te sometes a toda su ley moral, entonces por lo tanto tienes derecho a acceder al cielo. Entonces, esto es lo que se cumple aquí. ¿Qué tuvimos aquí cuando Él estuvo entre nosotros como ser humano? Tuvimos a un siervo. Permíteme repetirlo. He aquí mi siervo, a quien he escogido. ¿Quién dice eso? Jehová. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Sí, Jesucristo estuvo con el Espíritu Santo. ¿Qué nos demostró a ti y a mí? Que nosotros también tenemos que poder, porque ya estamos librados del pecado, porque somos en Cristo. Y por lo tanto el pecado ya no es dueño tuyo. Puedes tener el pecado remanente en tu carne, pero si tú lo combates a través del Espíritu Santo, la oración y la Biblia, siempre consciente diciendo, sí Señor, esto es pecado, aquí dice que es pecado, no lo voy a limpiar ni lo voy a maquillar. Cuando aquí te digan no te vistas como, cuando te digan no digas como, no hables como, no actúes como, no te comportes como, no seas esto, no seas piedra de tropiezo, hazlo. Y cuando no lo estés haciendo, arrepiéntete. Sé consciente de lo que estás haciendo. No vivas como los alcohólicos. Los alcohólicos podríamos decir, en cierto momento yo ya no recuerdo nada. Y te tienen que venir a decir todas las estupideces que hiciste. Y al otro día estás diciendo, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, güey, mira, vete la mano y vete el puño y vete acá y vete acá. Y no sabes ni con quién te acostaste. Y no sabes quién te golpeó y no sabes ni por qué tienes roto algo. Bueno, en el cristianismo no se puede. Tú tienes que estar embriagado del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te tiene que tener alerta y estar atento a los ataques del enemigo y a los ataques de tu carne y a los ataques del mundo. Tienes que estar todo el tiempo viendo qué miras, qué lees, qué ves, qué oyes, con quién te relacionas, qué frecuentas. Eso es lo que te pone alerta y eso es lo que hace que tú también puedas andar en el Espíritu. Y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles anunciará juicio. Sí hay un juicio contra los gentiles y contra los judíos. ¿Cuál es el juicio? Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí también viene citado en Mateo. Arrepentíos porque el reino de Dios ya se ha acercado. Lo dice Juan el Bautista, lo dice Jesús, nada más que Jesús bautiza en el Espíritu y en el agua. Y de hecho, por eso dicen que la lanza que entra en el costado de Jesús y bota
sangre y agua habla del pacto de gracia, porque el agua lavaba pecados y la sangre purificaba de pecados, ¿no? Será la suficiencia, sin la remisión de pecados no pasaba si no había sangre. Y se derramó la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, por eso los que hacen estas alegorías dicen que ahí está el pacto de sangre y agua, ¿no? Entonces, en Cristo, y de hecho viene citado en Pablo, creo que es Pablo el que lo dice o es Judas, pero sí viene citado, ¿no? De que nuestro pacto estaba sellado con sangre y agua, no solo con agua. Y entonces él dice, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. No, porque él decía las cosas y la gente decía que no era cierto. Es como cuando tú hablas con gente no conversa. O sea, la gente no conversa te dice, ¿de qué estás hablando? Estás loco, estás tonto, ¿no? Hoy que daba una clase de evolucionismo, perdón, de psicología, les decía que la psicología apareció cuando el cristianismo murió, porque cuando salió Dios de la ecuación, pues entonces el hombre ya no tuvo de qué agarrarse. Y entonces tuvo que agarrarse del hombre. Y entonces el hombre, pues excusa al hombre. Y el hombre dice que es bueno por naturaleza y demás, bla, 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 bla. Y les dije todo eso. Y entonces una alumna levanta la mano y me dice, o sea que por eso nos decimos animales. Le dije, sí, en realidad el cristianismo decía, hay un humanismo, pero es un humanismo cristiano, es decir, Dios nos dignifica porque Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo a diferencia de cualquier otro animal. Cuando Adán ve todas las especies y les da nombre, Jehová lo está viendo y dice, híjole, pero no hay pareja para él, ¿no? No hay pareja para él. Quiere decir, nosotros no podemos estarnos acostando con los monos, ni los perros, ni los caballos, ni nada de esto, como están diciendo ahora la ideología de género. Entonces, le crea una ayuda idónea. Finalmente, Adán no era perfecto, era puro, estaba en gloria, pero no era perfecto. Por eso era imagen y semejanza, no era y Dios, y otro Dios. Entonces le crea la ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? El complemento, la compañía, la mujer. Entonces cuando se crea esa compañía, la mujer era la que iba a estar con él todo el tiempo. El problema es que la mujer fue engañada y la maldición cayó sobre ella y entonces ella iba a estar tratando de dominar al hombre todo el tiempo y el hombre tenía que estarla sometiendo todo el tiempo. Como eran dos figuras caídas, ahí nació el feminismo y ahí nació el machismo. Porque el feminismo dice el hombre no vale un carajo y el machismo dice la mujer o se calma o la mato a golpes. Juan Jacobo Rousseau, un pedagogo, decía que da de un buen golpe a una mujer. Ella después sabrá por qué se lo diste, ¿no? Entonces, ahí empezó el problema. Entonces, pero cuando Dios marca esta relación, entonces nosotros estábamos bien hasta que vino la maldición. Ahora escucha esta parte que es muy divertida. No contenderá ni voceará, nadie oirá su voz en las calles. La caña cascada no quebrará. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no lo apagará. ¡Qué misericordia! O sea, ¿quién es la caña cascada y quién es el pabilo que humea? Perdón, hay quien dice que es Israel. Yo sigo creyendo que somos tú y yo que estamos a punto de caer y de morir y de perdernos en la extinción y Dios no nos acaba de destruir, sino nos da la gracia de poder ser resucitados, no importa el año, ni la fecha, ni el día. Tú eres nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas nuevas son en Cristo Jesús. Van a venir momentos de flaqueza, de incertidumbre, de duda, de contrición. Vas a necesitar al Espíritu Santo siempre, en oración, en gracia y demás. Perdón, no es cantar canciones emotivas, no es orar oraciones emotivas, no es a oír un tipo en el radio o en el internet o en el Spotify, en el web o en donde lo oigas, que te esté dando frasecitas lamidoras,
de heridas. No, es Dios, soy culpable. Es más, ahorita no sé ni qué pecado he cometido, pero te necesito. No sé por qué estás haciendo esto, no sé por qué me está pasando esto, pero te necesito. Necesito tu alivio, necesito que tú hagas las cosas. Cuando yo le pongo en oración a mi hija, por ejemplo, o sea, le digo las cosas como son, igual cuando hablo de mi pecado. Ya no le pongo moñitos, ni me excuso, ni nada. Igual, mi hija ahorita es su enemiga. Y mientras más años siguen pasando, más va a seguir negando a Dios. No hay ateo niño. A mi hija hace 5 años yo le decía, Dios, ya, Dios. Hace 3 años todavía le decía, Dios, Dios, Dios. Ahorita ya la niña dice que oye voces y que le dicen que no y que bla, bla, bla. Y sigue creyendo en las vírgenes de Guadalupe. Y cuando supieron que yo era cristiano, fueron y la bautizaron. Le digo, la confirmaron. La llevaron a su comunión, primera comunión. Pero corriendo. No sabe ni jota de Dios. No tiene ni idea ni cómo se va a salvar. No sabe ni el Padre Nuestro. Pero la niña ya hizo su primera comunión. Como tampoco supo por qué la mojaron en la cabeza en la basílica, ni tampoco sabe por qué le hicieron la primera comunión. No tiene ni idea qué es la primera comunión, ni existe la primera comunión. La comunión en Cristo es una, y es cuando Cristo te busca a través del Espíritu Santo, te encuentra, te arrastra, te saca de tu muladar y te vuelve otra vez una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces Él dice, no voy a hacer nada, no vengo a destruir, no vengo a derribar. Vengo a poner en pleito a las familias, claro, porque hijo y madre no iban a poder estar de acuerdo. Si uno es cristiano, uno no puede dar concesiones. Primero Dios y al final el mundo. Hoy en una oración, cuando estaba yo llorando con mi Dios, le decía, Señor, nada más concédeme ver a mi hija salva y llévame. Y le dije, y perdóname, suena que amo más a mi hija que a ti. Entonces después le dije, Señor, llévame en el momento que tú quieras y sálvala en el momento que tú decidas. Pero por favor, sálvala, porque yo prefiero estar contigo que estar aquí. Primero Dios, al final Dios, en medio Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo dice alguien que ha pasado muchas cosas. Dios te bendiga. Luz y sal.